Hoy hablamos sobre objetivos y metas. Cómo diseñarlos, cómo alcanzarlos, cómo evaluarlos. Y para eso recibimos a una experta en el tema, Cintia Piñeirúa, coach generativa. Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Vuelve, Imposibles. Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora. ¿Comenzamos? En este capuchino, acercándonos a fin de año, tiempo en el que todos y todas solemos revisar nuestros objetivos, qué pudimos hacer, qué no. Bueno, me pareció súper interesante compartir con vos que tenés no solo una mirada práctica sobre este tema, sino también profunda, consciente, porque muchas veces pienso que en esta época nos planteamos objetivos y después sigue transcurriendo el año y muchos de ellos no llegamos a alcanzarlos. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Cómo lo ves? Bueno, qué tema, ¿no? El de los objetivos, de los logros, de lo que quiero. Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor. Es una época que empezamos siempre a revisar lo que hice, lo que me salió y lo que no, ¿no? O lo que no logré, con lo que no llegué. Y con tu pregunta de qué pasa ahí, siempre hablamos de varios factores, ¿no? Que pienso que influyen en lo que es el logro de un objetivo, de una meta, de algo que queremos alcanzar en un determinado tiempo. Y podemos hablar de muchas cosas, desde lo más superficial o práctico, como vos decías, que tiene que ver con si ese logro, si esa meta que me puse, ¿no? Es realmente alcanzable, si es posible para mí, si tomé en cuenta todos los factores que influyen, no solo yo, sino mi entorno, lo que rodea, el poder alcanzarlo. Eso es como cosas que podemos ver desde lo organizacional, que tiene que ver, ¿no? Diría yo, con un objetivo, de si realmente está alineado con lo ecológico. Pero también creo que hay un factor que es determinante con los objetivos o con los logros y que, bueno, toca un poco lo que ya hemos hablado en algún otro momento acá contigo, que tiene que ver con las creencias, con si trabajé mis creencias con relación a lo que puedo y a lo que no puedo, con lo que soy capaz o lo que no soy capaz, si he podido revisar eso. Y también siento que los logros o lo que uno quiere tiene que tener un sentido, ¿no? Cuando no tiene un sentido de ser o de realización personal, el objetivo puede hacerse agua, justamente porque no lo linkeo de cierta manera con algo más profundo en mí, con un propósito, con un sentido de ser. Más o menos es un poco lo que pienso con relación a lo que nos pasa cuando hay cosas que no fluyen, que no salen y no las logramos. Cositas, detalles. Detalles que aparecen por allí. Ok, así que según tu visión tenemos como lo práctico u organizacional, lo más pragmático de nuestros objetivos. Lo que en coaching trabajamos como la base de cualquier objetivo, el PCM, que es esto de qué tan posible lo consideramos, qué tan capaces nos sentimos y qué tan merecedores, merecedoras. Y después esta conexión con un sentido o propósito. Sí. Casi como en una sesión, ¿por dónde te gustaría arrancar?
no sé si hay como en uno de los libros de Covey, él habla de esto, ¿no? Habla y pone pone los objetivos como en dos ejes, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal. Y hay objetivos que tienen que ver con ese eje vertical, que tiene que ver más bien con como me expreso yo muchas veces, que con lo mundano, ¿no? Con lo de, bueno, Ujú. lo de acá, lo de todos los días, ¿no? Y después hay como un eje horizontal que son objetivos que tienen que ver con propósitos, con qué quiero dejar en el mundo, cómo voy a sentirme realizado, que a veces surgen esas preguntas, ¿no? ¿Cómo es una vida bien vivida, ¿no? O sea, ¿qué tendría que estar haciendo para que mi vida tenga algún sentido, ¿no? Bien, Esos son objetivos como que están en el eje horizontal, y Covey lo plantea como que si el eje vertical no se cruza con este eje horizontal, ujú, ahí es donde perdemos motivación para lograr los objetivos, ¿no? Es súper interesante de excelente, verlo. excelente punto. Y a quien está del otro lado, bueno, le invitamos como a realizar el ejercicio, súper visual. Sí, En esto, bueno, sabes que soy apasionado por el tema este del propósito, del sentido en lo que hacemos. También como bajando un poco, de alguna forma, no sé, la presión, quizás que alguien puede sentir porque cuando empezás a trabajar como en estos temas, decís, bueno, ¿y cuál es mi propósito? ¿Dónde está mi sentido de vida? Eh, Desde hace un tiempo me gusta pensar también como en esta mirada que escuché de alguien más sobre el propósito como un horizonte, que a veces quizás no es necesario que lo tengamos como tan súper definido, identificado, pero siempre hay un punto en el que sentimos como qué va con nosotros, qué no, como hacia dónde, que por ahí se refleja un poco más en, no sé, en los valores, en las prioridades, en qué nos mueve en el día a día. sí. Sí, es interesante eso del propósito. Pero yo pienso que a lo largo de mi vida voy teniendo como diferentes miradas con relación a eso, ¿no? ¿Mm? Quizás en algún momento creía eso, como que el propósito es un objetivo, como un lugar a donde llegar, ¿no? O algo a alcanzar. Eh, entonces cumplí mi propósito, ¿no? No sé, es como bastante interesante auto mirándose de cómo yo siento esto de qué es un propósito, ¿no? Ujú. Eh, para mí, si me preguntas hoy cómo conecto con un propósito, y es siendo muy honesta conmigo, ¿no? Ok. Con esto que vos traes como, bueno, lo que me vibra, lo que siento, lo que va conmigo, con mi esencia, ¿no? Eh, en, en el coaching generativo, por ejemplo, te traigo un poco eso de esa filosofía que es cuál es tu verdadera esencia, Ujú. que todos tenemos adentro y que sabemos que está ahí. Entonces, cumplir con mi propósito es alinearte con tu esencia verdadera, ¿no? Con quién sos. Y que todo lo que hagas en tu vida tenga una conexión con eso. Y entonces todo empieza a tener sentido, Ok. porque estoy actuando o haciendo desde ese lugar y no desde un lugar que no lo sé, que no entiendo cómo lo habito o cómo es, sino que desde el entendimiento y la honestidad conmigo. Yo pienso que va por ahí eso del propósito. No hay que quemarse tanto las pestañas en buscar cosas eh, de qué hacer, ¿no? Sino Ujú. de qué ser alineado con ese propósito. Y entiendo, o mejor dicho,
en mí ha funcionado así. Y entonces lo que yo me propongo como una meta para el año siempre está desde ese lugar, desde, bueno, cuál es mi verdadera naturaleza, qué me vibra, qué es, con qué siento que me alineo. Entonces voy a decir un plan de acción, como qué quiero estudiar el próximo año, ¿no? Ujú. Eh, para complementar, lo que sea que vos estés sintiendo, bueno, pero eso tiene que tener una conexión contigo. A veces estudias por estudiar, o porque, bueno, fulano lo hizo, entonces lo voy a hacer también, o eh, entonces como que no hay una conexión ahí, entonces perdés motivación, mucha gente no termina lo que empieza porque pierde la motivación por el camino. Y una explicación a eso para mí, que Sí. la denominamos la motivación, es porque no está conectado contigo, con tu verdadera esencia. La motivación sin duda tiene mucho que ver con los objetivos, con las metas, en lo pragmático y en esta conexión que traes con el sentido mayor, lo que nos hace el propósito. Y pensaba en esto, ¿no? Como también para quien está escuchando del otro lado, como esto de bajarlo a tierra, siempre pienso como, bueno, el autoconocimiento es como el camino y en esto estamos de alguna manera ahora reflexionando. Mm, Pero ¿qué pasa cuando no inicié ese camino? Entonces, aún, bueno, sin duda que invitamos a hacerlo. Pero bajando la tierra en esto de también hacia el pasado, como decís, mucho tiene que ver esto de lo que nos hace sentido o no con la explicación, muchas veces, de lo que pudimos hacer o no con los objetivos que en algún momento nos planteamos. ¿Qué logramos, qué no logramos? Muchas veces ahí el obstáculo es justamente que por ahí no nos motivó lo suficiente, lo que nos planteamos, o estaba vacío de sentido. Y es como muy difícil sostener la energía necesaria para lograr algo cuando eso no está. Mm, completamente. Y para mí tiene que ver con eso, con el sentido. Porque si no encontrás un para qué lo querés? ¿Qué va a traer eso a tu vida? ¿Qué te va a permitir? ¿Qué te va a dar? Viste que cuando nosotros hacemos coaching, le preguntas a nuestros clientes, bueno, ¿qué querés? ¿No? ¿Qué te trae esta sesión? ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés obtener? ¿Qué querés? Hay por allí una teoría de que, hay que encontrar el valor fundamental detrás de ese objetivo, así trabajamos en coaching, ¿no? O Ujú. sea, ¿Sí? si no encontramos el valor fundamental, la sesión de coaching se transforma en una linda charla donde podemos hablar sobre tu objetivo, pero a la sesión siguiente, evidentemente, la persona muchas veces no realizó ninguna acción con relación a eso, se desmotivó, ¿qué le pasó? Ujú. Y muchas veces lo que pasó fue que no encontramos ese valor fundamental, ¿no? Entonces hay por allí una teoría que dice que no hay ser humano que se resista a tres para qué, decimos, ¿no? Tres Ajá. para qué. Entonces, ¿qué querés? No sé, qué sé yo. Quiero que no sé, el próximo año me quiero comprar un auto, ¿no? ¿Para qué querés comprarte un auto? Te pueden surgir millones de cosas, no sé, para pasear, para ir a trabajar, para llevar a mis hijos al colegio, ¿y para qué? ¿Para qué quieres pasear? ¿Para qué quieres llevar a tus hijos al colegio? ¿Para qué quieres un auto para ir a trabajar? Y ahí pueden surgir otros millones de cosas, ¿no? Ujú. Y después, para pasear, para conocer, para eh, conocer otros lugares. ¿Para qué? ¿Para qué quieres conocer otros lugares? ¿Para qué quieres salir de tu casa? Y para sentirme libre. Esa puede ser una de las respuestas. Y la libertad es un valor fundamental.
Y entonces cuando yo hago esa conexión de libertad, auto, seguramente mi motivación para juntar dinero, para pedir un préstamo, para moverme con relación a quiero comprarme un auto, va a tener mucho más sentido. Totalmente. Y ahí lo interesante también de preguntarnos esto al momento de diseñar un objetivo y llegar como a ese valor fundamental es, bueno, el ejemplo que traes, por ejemplo, ok, ¿y cómo en el plan de acción, en el camino, en el proceso, vas a avanzar con libertad? También. Sí, sí, excelente. Es así. Justo, aparte el ejemplo que traes me conecta con compartir como otra cosa. Quizás para poder comprar el auto necesito restringirme en muchas cosas. Necesito mover y realizar algunas acciones que en realidad para mí implican todo lo contrario a la libertad. Y ahí es que muchas veces como que surgen los problemas en la ejecución, en el día a día, ¿no? Sí. Pero ahí es donde estás apoyado en ese valor fundamental, en algo que es más grande. Porque ahí yo puedo decir, bueno, sí, tengo que, quizás para poder comprarme un auto y ahorrar, no sé, voy a empezar a caminar, qué sé yo, no sé, a ahorrar por otros lugares para poder comprarme ese auto. Pero fíjate que el mecanismo mental es distinto, porque si yo hice la conexión con la libertad que siento de tenerlo y poder agarrarlo y salir y conocer gente, yo puedo conectar mi libertad con muchas cosas. Te estoy hablando siempre desde mi lugar, ¿no? ¿Qué significa para mí la libertad? Es esa, puedo salir en cualquier momento, tomo mi auto y me voy. Me voy a un pueblito a conocer, no sé, me voy a conocer Uruguay interior profundo, donde no conozco, y sentir el aire, el sol, parar, no sé, comer algo en la ruta, eso me da mucha libertad. Entonces, si yo hice esa conexión, seguramente un mecanismo mental a la hora de pensar los planes siempre va a estar conectado con esa sensación, Bien. con esa emoción del sentido de libertad. Entonces, que yo tenga que restringirme en algo se torna como muy chiquito ante lo tan grande de lo otro, ¿no? El propósito, el sentido de para qué estoy haciendo. Y ahí es un poco lo que entiendo yo cuando se cruza tu línea vertical con tu línea horizontal. Lo vertical es el auto y lo horizontal es la libertad. Excelente. Vamos tomando apuntes. Apunte esencial al momento de diseñar un objetivo. Conectar con el sentido, el propósito, preguntarnos 3 veces o más si lo necesitamos, ¿para qué vamos a trabajar en eso? Y después en esto de alguna forma tenerlo presente también, recordarnos. Hay gente a quien le sirve escribirlo en algún lado, una imagen, un sonido, pero también hacer el trabajo en el camino de la ejecución, en el camino hacia el objetivo, recordar ese valor fundamental. ¿Qué dice ahora el coaching generativo también sobre el estado que necesitamos para diseñar un objetivo y avanzar hacia ahí? Oh, sí, súper interesante. Es muy interesante de vivirlo, experimentarlo y ver las evidencias después, ¿no? Porque lo que trae esta línea es que no podés como esperar que suceda algo diferente o obtener algo distinto si estás operando siempre del mismo estado. Y entonces te tornas generativo de lo que sucede desde un estado distinto. Si lo que yo quiero
si seguimos con el ejemplo de que me quiero comprar un auto y mi estado siempre que voy a generar cosas con relación a eso es un estado de ansiedad, de preocupación, porque quizás hasta de angustia por esto, porque voy a tener que sacrificar tantas cosas, ¿no? Entonces, hasta nos da hablamos de parálisis por analizar tanto, ¿viste? El pensamiento, tanto pensamiento de cómo lo voy a hacer, dónde voy a hacer, Eso todo genera un estado que se denomina como un estado crash, ¿no? Un estado de mucha contracción. Tu cuerpo siente ese estado, tus músculos se contraen, las emociones que te vienen son muy como negativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa ansiedad por que las cosas sucedan ya, todo eso pasa. Y es muy probable que cada vez que estés ahí, tu objetivo en este caso, comprarte un auto, se va a desvanecer, se va a diluir, te va a desmotivar, te vas a sentir cansado, cansada de luchar, de querer, Y entonces el planteamiento es mudarte a un estado mucho más centrado y equilibrado, dándote cuenta de que sos mucho más que todo eso, ¿no? Que hay más recursos adentro tuyo, es como un estado de recursos que lo plantean de esa manera. Entonces, mudarte a un estado al cual lo denominan estado coach, se denomina estado coach, que tiene que ver con encontrar tu centro. Para llegar a ese estado hay que trabajar de cierta forma con tu centro, encontrar dónde está tu lugar, tu hogar, como decimos, ¿no? Adentro tuyo. ¿Cómo sos cuando estás alineado, cuando estás equilibrado? Para eso se usan muchos recursos, como por ejemplo olores, lugares donde vos te sentís que sos vos, que es tu verdadera esencia. Y esos estados se anclan. Un ancla tiene que ver con esto que vos decías, cómo puedo recordar mi objetivo. Y vos decías, lo puedes escribir, lo puedes sentir, lo puedes, ¿no? Para estar recordado. Anclar un estado te permite acceder a él siempre que lo necesites. Entonces, cuando anclas tu estado coach, habiendo trabajado de cómo encontrás tu centro, dónde estás, y trabajas mucho sobre eso, una vez lo anclas, cuando sentís que estás en estado crash, volvés a recordar quién sos. Y desde ahí actúas hacia tus objetivos. Señora, señor que está escuchando del otro lado, esto requiere trabajo, obviamente. Requiere un esfuerzo consciente. Diario, siempre, todo el tiempo, es un ejercicio, es un entrenamiento, es como, bueno, los que hacen coaching están en esto, sabemos lo que es. Y es una decisión a tomar. Cuando analizo como muchas cosas, llego siempre como a ese punto, ¿no? Último. Es una decisión. Y con todo lo que implica una decisión. El hacerse cargo después de esa decisión. Sí. Y trabajar para ella. Uno cuando va al gimnasio va y quiere salir con los músculos todos marcados, ¿viste? Yo no he tomado todavía esa decisión, así que... Llegás a tu casa y hiciste 2 horas, fuiste 40 minutos al gimnasio y ya querés que, bueno, sí, ahora. ¿Y cuánto tiempo lleva? Muchísimo. Muchísimo tiempo de años trabajándolo. Imagínate lo que es cambiar todo un sistema de creencias, de estados que uno se acostumbra a habitar porque por diferentes motivos, pero estamos acostumbrados, es lo conocido. Entonces, partir de lo desconocido, tomar la decisión de hacerlo y trabajar mucho. Bien.
Bien. Para que quien nos escuche del otro lado tampoco se desmotive. No, pero es un camino hermoso, es un hermoso trabajo. Vamos a venderlo así. Sin duda que vale la pena. Vale el esfuerzo, no la pena. Vale. También un poco vinculado a esto, prometo no meterme demasiado en esto, pero porque me voy. Solemos pensar que lo que viene y nuestros objetivos, el 2024, tiene que estar como ser una continuidad, como en una línea continua de lo que venimos haciendo o viene pasando o cómo venimos comportándonos. Y a mí me gusta también como pensar en esto de la decisión y las posibilidades de que en cada momento, cada día, tengo la posibilidad de elegir algo diferente. Entonces, desde ese lugar, mi futuro no tiene por qué ser una continuidad del pasado. Obviamente lleva esfuerzo y, como decís, tiempo en cambiar, por ejemplo, nuestras creencias, ¿no? Pero si en este momento yo decidiera, no sé, cambiar completamente de profesión, bueno, sí, va a haber una cantidad de pasos necesarios para eso, como ponerme a estudiar algo, pero nada me determina en mi pasado que pueda o no hacer algo en el futuro. Y yo comparto completamente esa visión. Para mí, o sea, la idea de continuidad no la veo así. Yo creo que todos los días vos podés tomar decisiones. De hecho, ese es el libre albedrío. Todos los días puedo tomar decisiones y cambiar las cosas. Y eso es interesante porque te convierte, como te decía hoy, en un generador de posibilidades. No en el ser humano no es algo estático. Lo dice Echeverría muchas veces, ¿no? Coaching ontológico. No somos estáticos, no es inmutable, siempre estamos mutando constantemente, todo el tiempo. Y eso es la magia de ser un generador de posibilidades. Entonces yo puedo plantearme mi futuro totalmente distinto a lo que he vivido hasta hoy. Fíjate que cuando somos niños, jugamos con eso, todo el tiempo. No sé si vos te acordás de algo a qué jugabas de niño, pero los niños jugamos con eso, todo el tiempo hacemos de cuenta que somos doctores, no tuve más, nada, se me terminó el juego, bueno, ahora voy a ser, no sé, un jugador de fútbol, voy a jugar al fútbol, voy a ser mamá, entonces pongo todas mis muñecas y traigo y después vuelvo a ser la niña en mi casa. Jugamos todo el tiempo con esas realidades, con esa línea de infinitas posibilidades. Sucede que cuando empezamos a crecer y a madurar, entendemos de que hay una sola. Y que si yo hoy soy coach, tengo que serlo para toda la vida. O si yo hoy me recibí como abogado, y tengo que serlo para toda la vida, porque esta es mi línea de posibilidad, no hay otra. Que es interesante que pase, porque cuando sos niño te das cuenta de que hay muchas, y jugás con ellas. Sí. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que las perdemos. Y que después creemos que hay una sola. El camino correcto. El que dirán, lo que debe ser. Ahora, cuando vos te entendés o te ves como un generador o una generadora, eso no entra dentro de ese mundo. Porque lo que yo quiero para mí no es algo que está afuera y ¿qué quiero obtener? Quiero tal cosa. Eso no está afuera de mí. Como generador eso está adentro. Lo único que lo tengo que generar para que se vea en el exterior. Ese es como un cambio de observador que te permite
tener infinitas posibilidades. Cómo me fascinan las infinitas posibilidades. Conectando esto que venimos trayendo para ir hacia quizás como un poco más lo práctico de, bueno, qué podemos compartir en cuanto al diseño de objetivos para el 2024 o para cuando quieran, el mes que viene, en realidad, porque también delimitamos un poco esto con los años y no necesariamente es así. Traigo también como esta idea de, ok, lo que decimos, claro que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, pero también en esto del diseño de objetivos, tampoco tenemos por qué pensar como en la gran masa, en ese objetivo último, enorme, que nos queda lejísimo, sino también como esta mirada más en el corto plazo, ¿no? Como después del diseño de objetivos, de alguna forma, como cuál es el primer paso que necesito dar, cuál es la pequeña acción que va a generar un efecto diferente en mí y en el entorno muchas veces, para estar más cerquita de ese objetivo que quiero alcanzar. Entonces, Sí. ¿qué tener en cuenta al momento de diseñar objetivos? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Además de lo que venimos conversando, ¿no? Que tiene que ver más con un conocimiento profundo y con entendernos como generadores de nuestra propia realidad. ¿Qué piensas vos, Edu? ¿Qué hay que tener en cuenta para diseñar? Yo soy el que hago las preguntas, digo. Bueno, yendo a lo pragmático. Bueno, acá hay como muchos métodos, ¿no? Que trabajábamos, como el SMART, los OKR, el PURE. Ya he mencionado como algunos acá. Últimamente me gusta mucho como esta visión de los OKR, porque me parece que simplifica mucho. Que tiene que ver con, definir qué es lo que quiero como objetivo y vincular a eso como resultado medible. De qué forma voy a poder darme cuenta que logré o no eso que quiero lograr. Me parece que simplifica mucho. Entonces, no sé si en este orden, no sé si es lo primero, pero sí me parece súper importante al momento de diseñar objetivos que tengamos una forma de medirlo. En un tiempo y en algo observable. No sé, una conducta diferente, el auto comprado, en el ejemplo que traíamos hoy, 10.000 pesos en ventas, no sé, pero formas de medir eso que queremos alcanzar. Sí, el poder medir es algo fundamental, ¿no? Para saber dónde estoy, cómo voy avanzando. Medir, saber cómo me voy a dar cuenta que lo logré. Obviamente, si es algo tangible, como por ejemplo, me compré un auto, sí, claro, tengo el auto en el garage, tengo la llave aquí en mi mano, ahí lo logré. Pero previo a eso, ¿cómo te vas a dar cuenta que lo estás logrando? ¿Que vas en camino hacia eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y poner evidencias con relación a eso. Muchas veces, no sé, se me ocurre que puede ser, tu plan puede implicar que necesitas X cantidad de dinero y tu objetivo comprarte el auto es en 6 meses. Entonces sabes que en 6 meses tenés que juntar esto y eso puede decir, bueno, por mes, para llegar a eso, tengo que estar juntando X cantidad de dinero. Entonces, todos los meses vas a revisar que en tu cuenta se esté sumando ese ahorro, ¿no? Y en caso de que un mes no suceda, también es importante que te plantees, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer si no lo tenés? ¿Cuál es tu plan B, ¿no? Con relación a esos pequeños pasos. O recursos, ¿no? ¿Con qué otros recursos puedes contar? Entonces también tener esas opciones es manejarme para
no caer en la frustración, porque eso también es Buen muy punto. importante. Sí. Sí, Y para eso está hace todo este trabajo, ¿no, Edu? Porque si caer en la frustración es donde, bueno, muchas de las cosas no siguen avanzando por eso. exacto. Y eso tiene como múltiples beneficios. Lo que de alguna forma, tanto a nivel personal como organizacional, podemos trabajar como en objetivos anuales, semestrales, después mensuales y hasta llegar a algo tan chiquito de como qué tengo que hacer esta semana para avanzar hacia mi objetivo. Creo que eso de partir, digamos, yo lo digo así, partir nuestro gran objetivo en pequeños hitos o pequeñas metas a cumplir como más alcanzable, nos motiva, nos permite hacer el seguimiento de cómo vamos con relación a eso y facilita mucho como ese camino. Y también nos permite esto que traes ahora lo último, recalcular, ¿no? ¿Qué tengo que hacer diferente si veo que no estoy avanzando como quiero hacia mi objetivo? Con relación al cómo y a la organización en sí, ya lo he dicho acá en Imposibles, pero recomiendo mucho seguir el podcast de Super Hábitos. A mi gusto hay como quizás demasiada estructura, pero muchísimas herramientas para poder organizarnos y hacer este seguimiento, ¿no? En el día a día. Sí, lo he escuchado. Muy bueno, de verdad. Súper recomendable. Sin, sobre el final, ¿qué más te gustaría como dejar con relación a este tema de objetivos y metas de cara a lo que se viene? ¿Qué me gustaría dejar? Que, no sé en realidad, de verdad, qué me gustaría dejar. Eso ha sido como últimamente, es interesante que me hagas esta pregunta. Quizás como mensaje final, a mí me surge esto, ¿no? De compartir ese aspecto de que no todo es blanco y negro, ¿no? No todo es, no es Estaba todo pensando nada. exactamente lo mismo. Dale, dale. Que no es todo nada, que no es blanco y negro, que la frustración viene por esa falsa expectativa sobre las cosas, que los seres humanos somos una máquina perfecta, pero que tiene que aprender mucho, ¿no? Entonces, poder jugar con los grises, los matices, esa flexibilidad para moverte hacia lo que vos querés. Hoy no funcionó, pero mañana puedo rever esto que hablábamos, dónde puedo conseguir otros recursos. Siempre, siempre hay posibilidades. No existe un ser humano que no tenga recursos para poder encontrar sus soluciones a los obstáculos que se generan. Entonces, pienso que es eso, o sea, pensar en el mar de infinitas posibilidades. Me encantó, me encantó. Sumo esto de Gracias. recordarnos, poder jugar un poquito como niños, como niñas, incluso al momento de diseñar un objetivo y caminar hacia él. Gracias, Sim, por esta linda conversación en este capuchino. Gracias, Edu. Un placer, como siempre. Gracias. Esperamos los comentarios del otro lado. Sí, obvio. Y nos vemos camino a nuestro próximo objetivo juntos. Sí, por allá vamos, Edu, con todo. Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.